con Ruth del Salto. José Mujica fue un político que profesó su lema de austeridad. Sus ideas no siempre fueron compartidas por todos, sin embargo, su legado va más allá del acuerdo, el desacuerdo ideológico que tenía. Mujica pasó de ser un líder que trascendió fronteras, banderas también por la coherencia entre sus palabras y su forma de vida. Exguerrillero, presidente de Uruguay, figura emblemática de la izquierda latinoamericana que discrepó con regímenes autoritarios que aún permanecen. En ángulo, el debate sobre lo que se va y lo que se queda de Mujica. Bienvenidos. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Mujica fue un exguerrillero que en el 2010 llegó a la presidencia de su paisito. Como le decía, algunos señalan que la vida del exmandatario uruguayo transcurrió como en escenas de película. Empezó a militar en la adolescencia, se sumó a movimientos de liberación nacional, Tupamaros, preso durante la dictadura, luego llegó a la presidencia con el Frente Amplio. Padecía cáncer de esófago. Varios mandatarios, para quienes la figura del expresidente uruguayo fue un símbolo de admiración, de respeto, publicaron mensajes de condolencias en sus cuentas de redes sociales. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ha muerto Pepe Mujica, el gran revolucionario, el presidente de Uruguay. Adiós, amigo. Ojalá América Latina algún día tenga himno. Ojalá América del Sur se llame algún día Amazonía. Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina pasa por construir, como la Unión Europea, una unión gran colombiana que en el corazón de la América Latina y en el Caribe dé el paso decisivo a la integración. Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Lamentamos profundamente la muerte de nuestro querido Pepe Mujica, ejemplo para América Latina y el mundo entero por la sabiduría, pensamiento y sencillez que lo caracterizaron. Externamos nuestra tristeza y pésame a familiares, amigos y al pueblo de Uruguay. Luis Abinader, presidente de República Dominicana. Lamento profundamente la partida de José Pepe Mujica. Tuve el honor de conocerlo y aprender de su sabiduría y humildad. Expreso mis condolencias a su familia, al pueblo uruguayo y a toda América Latina que hoy despide a un referente moral y humano. Luis Arce, presidente de Bolivia. Vuela alto, querido Pepe. Con el corazón profundamente entristecido nos despedimos de nuestro hermano y compañero José Pepe Mujica, un verdadero faro de esperanza, humildad y lucha por la justicia social. Su vida fue un testimonio de rebeldía y amor por su pueblo. Su legado perdurará en nuestros corazones, en la historia de Uruguay y de la patria grande, recordándonos siempre la importancia de no claudicar en nuestra misión de alcanzar un mundo más justo y solidario. A su familia y seres queridos, a Lucía, les enviamos nuestras más sinceras condolencias y abrazos solidarios en este momento amargo. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. Adiós, querido Pepe. Ejemplo de humildad y de grandeza, de liderazgo entendido como servicio siempre a quienes más lo necesitan. Tu obra y tus palabras son legado, a la vez surco y esperanza. Un abrazo fraterno y solidario a su familia y al noble pueblo uruguayo. Gabriel Boric, presidente de Chile. Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo, pero si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor, pasito a pasito para no desbarrancarnos, como nos decías, y la convicción innegociable de que mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo, vale la pena seguir luchando. Te vas físicamente, pero quedas para siempre. Te prometo que el olivo que plantamos en febrero en tu chacra florecerá. Un abrazo gigante a Lucía, que es otra gigante de América, a tu pueblo uruguayo que tanto quisiste y al mundo entero que te tomó prestado. Gracias por la vida y las enseñanzas. Contigo será imposible el olvido. Santiago Peña, presidente de Paraguay. Mis más sentidas condolencias a la familia y al pueblo uruguayo por el fallecimiento del apreciado expresidente José Pepe Mujica, un hombre fiel a sus ideas y trabajador incansable en la integración americana. Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Pepe Mujica me recibió con la sencillez de los sabios.
Lo visité hace poco y en su mirada, en sus palabras serenas, en su firmeza, cuando me preguntó por Mel, confirmé lo que siempre sentí. Estaba frente a un gigante de la política, a un líder que condenó con valentía el golpe del 28 de junio, amigo de la revolución, humilde y coherente, un referente de nuestra América. Abrazo con respeto y cariño a Lucía, al Frente Amplio y al presidente Yamandú Orsi. Desde Honduras, con gratitud y admiración. José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Lamento profundamente el fallecimiento del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Envío mi más sentido pésame al pueblo uruguayo. Presidencia de Perú. El gobierno y el pueblo peruano expresan su más profundo pesar al pueblo de Uruguay por el fallecimiento del presidente José Mujica, servidor público íntegro y ejemplo de fidelidad a sus principios. Su humildad, su cercanía al pueblo y su compromiso con el bien común quedarán como legado para las futuras generaciones. Nuestras condolencias a su familia, amigos y a todos quienes compartieron con él el sueño de un mundo más justo y solidario. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Un mundo mejor. En eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón. Mi cariño más profundo para su familia y para Uruguay. Eterno, Mujica. Luis Almagro, exsecretario general de la OEA. Gracias por hacer tanto y por dar tanto, presidente José Mujica. Hoy duele mucho pensar que quedamos sin sus palabras y su ejemplo. De usted recibí mucho y cada cosa fue siempre lo mejor. Aquello que recibí no lo podría devolver ni en 1000 vidas. Usted plantó muchas semillas como agricultor y como político. Todas germinaron fuerte en la conciencia universal. Este mundo que tiene tantas imperfecciones. Hoy es un lugar un poco mejor en aquello que hacemos, sentimos y pensamos por las palabras que sembró, por sus acciones comprometidas con las mejores causas de la humanidad y sobre todo por el ejemplo de su vida. Gracias también por transformar la política en algo más humilde, más creíble y más noble. El legado, el desarrollo político de Pepe Mujica enseguida aquí en Ángulo. Voy a saludar a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a darle la bienvenida en Uruguay. Me acompaña en este momento Marcelo Pereira. Él es columnista y exdirector de La Diaria. Gracias por estar con nosotros, Marcelo. Bienvenido al canal de las Américas NTN 24. Gracias a ustedes, buenos días. Un buen día también en Uruguay a Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional. Gracias por estar con nosotros, diputado. Un gusto estar con ustedes. Un gusto tenerlo también a Marcela Schenk, académica, politóloga. Nos acompaña desde Uruguay. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar entonces con la postura de cada uno de mis invitados. Marcelo, voy a empezar con usted, un estilo austero que se decía del expresidente Pepe Mujica, un discurso directo, también un compromiso por sobre todo con la justicia social. Le granjearon el respeto, la admiración de líderes y ciudadanos. ¿Qué impacto a criterio suyo, Marcelo, tuvo el estilo de vida, este estilo de vida austero de Pepe Mujica en la percepción de la política en Uruguay y en el mundo entero? Bueno, yo creo que se combinaron varias cosas. Por un lado, ese estilo de vida que él mantuvo siempre. Él decía muy a menudo, hay que vivir como uno piensa, porque si no uno termina pensando como vive. O sea que si los políticos empezaban a entrar en un mundo de lujos, alejados de la gente común, empezaban a pensar también de otra forma. Él mantuvo esa sensibilidad social. Creo que esto se potenció además por todo el pasado en realidad, su pasado guerrillero fue una parte menor de su vida política. Pasó mucho más tiempo haciendo política legal que en la lucha armada, en su juventud. Y después los 11 años de cárcel muy dura, en condiciones muy inhumanas. Y cómo después, bueno, se sumó a la política democrática legal. Creo que la combinación de esas cosas, del estilo de vida, de la sensibilidad social y del compromiso con la democracia que mantuvo en su gobierno, le dieron un gran impacto de llegada a la gente, ¿no? Aparte de que era un gran comunicador, realmente es una persona que
se fue volviendo primero en Uruguay y después internacionalmente una figura de impacto por su capacidad de comunicación. Entonces todo eso forma un personaje que yo creo que tiene un impacto positivo en este momento en que la gente en muchos países tiende a recelar de los políticos por verlos tan lejanos y tan ajenos a su vida cotidiana, ¿no? Póngamelo desde el nombre. Gracias por esta primera intervención, Marcelo. Diputado Goñi, ha dicho Marcelo, gran comunicador, una figura de impacto nacional e internacional, al hablar un poco de lo que ha sido este recorrido de Pepe Mujica. ¿Cómo influyó Mujica en la imagen internacional de Uruguay durante su presidencia? ¿Cuál es su criterio? Bueno, nosotros, para aclararle a la televidentes, a la audiencia, integramos un partido distinto al de el presidente Mujica. Somos del Partido Nacional, digamos, estuvimos siempre en la vereda de enfrente en relación al expresidente Mujica, pero bien, como decía el presidente Lacalle Pou, el expresidente Lacalle Pou, naturalmente en estos momentos uno tiene que rescatar las coincidencias y sin duda todas las cosas buenas que hizo y que dejó como legado el expresidente Mujica. En primer lugar, y creo que es quizás una característica extraordinaria en el mundo de hoy, en el mundo político de hoy, es su compromiso con la coherencia. La vida austera, que se reconoce y se destaca como uno de sus principales legados, no es un tema menor, porque en un mundo donde uno de nuestros problemas, ¿no?, de desgaste, digamos, de explotación, digamos, excesiva de todos nuestros recursos, es el consumismo. Entonces, no hay nada más poderoso que el ejemplo, y él como gobernante, líder político, presidente de la República, digamos, utilizó ese inmenso poder del ejemplo. El tema de ser un muy buen comunicador, el tema naturalmente de su cercanía en esa comunicación, no tendría los efectos si no tuviera ese anclaje y esa potencia del ejemplo. Un presidente que siguió viviendo siempre en su chacra, una chacra que nosotros conocimos, muy austera, y en todo, ¿no?, en toda su forma de vida, indudablemente le da un inmenso poder a todo lo que decía y lo que hacía, sobre todo su mensaje de alguna manera profético en cuanto a alertar determinadas problemas que, como todos sabemos, bueno, nos están poniendo en riesgo no solamente en nuestros países, sino en el mundo entero. Entonces, rescatar sin duda todo ese legado que es excepcional en el mundo de hoy. También ahí su cercanía con el Papa Francisco, que bueno, según nos cuentan, lo llamaba periódicamente. Hablan también de una similitud en cuanto a esa fidelidad con su mensaje. Digamos, como primera intervención quiero dar testimonio desde un partido distinto y que siempre estuvo en la vereda de enfrente, a que ese compromiso fue realmente extraordinario y, reitero, hace creíble y potente el mensaje que después iremos profundizando sobre él. Así es, después vamos a ir profundizando. Gracias, diputado Goñi, por esta primera intervención. Un poco dice cómo se lleva la política en Uruguay. Ya lo hablábamos aquí en NTN 24 más temprano. En Uruguay eso es lo que se ve, partidos que quizás no concuerdan con la ideología, y lo decía yo al principio del programa, dan una exposición de lo que sí tuvo de positivo Pepe Mujica. Más adelante vamos a hablar, en cambio, de las cosas que a criterio de partidos como el Partido Nacional pues no concuerdan con lo que fue su legado. Voy a dar la palabra a Marcela, un legado que ha trascendido fronteras, dicen algunos de los seguidores de Mujica, consolidándose como una figura emblemática de lo que es la izquierda latinoamericana,
un referente moral, también dicen otros, en la política global. ¿Qué decir de Pepe Mujica? Sí, creo que es indudable a esta altura, y bueno, si miramos incluso lo que son las repercusiones a nivel de prensa, redes sociales, etcétera, nos vamos a encontrar entonces con una repercusión enorme de lo que acaba de ocurrir. Hoy decía más temprano en otra intervención que en este presente vertiginoso en el que vivimos, a veces nos cuesta darnos cuenta cuando vivimos momentos históricos, y creo que este es uno de esos momentos en que estamos viendo cómo se escribe la historia con mayúscula, ¿no? Y bueno, y es difícil en unos pocos minutos sintetizar lo que tiene que ver con el legado de Mujica como líder político. Claramente no lo voy a lograr, pero sí quizás algunas líneas en este sentido, como estabas marcando tú, ya desde lo que fue su elección como presidente, Uruguay quedó en la plana mayor de la prensa internacional. Bueno, lo decían un poco antes que yo, ¿no? Por la propia historia de vida que tenía Mujica, por la forma en la que vivió su vida, también por su gran carisma, ¿no? Y bueno, y de hecho durante todo su gobierno siguió estando en ese lugar que se caracterizó, entre otras cosas, por algunas leyes y algunas políticas que fueron claves, digamos, para los progresismos de la región, para lo que se conoció como Agenda de Derechos progresista en nuestro país, donde tenemos que citar, por supuesto, algunas leyes que fueron claves, como interrupción voluntaria del embarazo, regulación del consumo de cannabis, matrimonio igualitario, ¿no? Que fue como se nombró en Uruguay al matrimonio entre personas del mismo sexo, que eran temas que no necesariamente tenían que ver con una agenda que trajera Mujica per se, sino que, bueno, su gobierno fue receptivo al movimiento social que traía esos reclamos, y que además creo que hay una característica también en ese sentido de lo que fue el liderazgo de Mujica, no solo en su presidencia, sino posteriormente, en torno a ser receptivo a una determinada demanda generacional también, ¿no? De hecho, en sus últimas apariciones públicas, ya avanzada su enfermedad, tuvo que ver con participar, por ejemplo, en campamentos juveniles, y bueno, y también retomando lo que decían antes que yo, en actividades interpartidarias, ¿no? Esto, digamos, de fomentar también el diálogo, y desde allí aportar, digamos, a dialogar no solo con los que pensaban como él, sino por el contrario, ¿no? Abrir a distintas visiones, ¿no? Y creo que eso es también una de las características, digamos, del Mujica de los últimos años que habría que resaltar. Pero sí, retomando la pregunta inicial, me parece que trascendió fronteras, sí, y esto de trascender fronteras tiene que ver con elementos que sí tuvieron que ver con su gobierno, pero más allá del plano electoral, coincido con esto del tipo de liderazgo que ejerció, que conectó de forma emotiva y sensible, diría, con una parte muy, muy importante de la población, y creo que esto no es menor en un momento además que vemos cómo se capitalizan emociones como la indignación, la desconfianza, el enojo, y que eso está propulsando los extremismos en el mundo, ¿no? Ver estos otros ejemplos como el de Mujica, donde, como decían también antes que yo, se pueden compartir o no las ideas del personaje político, pero no queda duda que la motivación política que sigue, y ahí también está un elemento ético que vos mencionabas, son las ideas, ¿no? Y bueno, y donde se pone la palabra se ponen los hechos. Eso creo que es un elemento positivo en este contexto en el que estamos, también de mucho descreimiento hacia la política institucionalizada. Y en conjugación con lo que decía hace un momento el diputado por el Partido Nacional, el diputado Goñi, que nos acompaña aquí, hablando un poco de las declaraciones que dio el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que publicó un mensaje justamente por el fallecimiento del exmandatario José Mujica, pese a que representaban distintas ideologías, distintos partidos políticos. Quiso destacar las coincidencias que tuvieron, envió además su condolencia a sus familiares. De esta manera lo hacía el expresidente. Ante la muerte del expresidente José Mujica, mi respeto y saludo a su partido político, a su gente y su compañera de vida. Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. Me quedo, entre otras, con la imagen de la ida a Brasil a la asunción de Lula. Que en paz descanse. Y eso es muy interesante, Marcelo, ver cómo se maneja la política en Uruguay, distinta
a otros países a quienes están de un lado o del otro, de la oposición, del oficialismo, en fin. En Uruguay sí se maneja de forma distinta y ahí está la muestra. Sin embargo, claro, hay diferentes criterios. La pregunta, Marcelo, ¿cómo influyó el pasado de Pepe Mujica como guerrillero tupamaro en su forma de gobernar, por ejemplo, el Uruguay? Bueno, en realidad esto quizá hay que aclararlo porque quien diga, bueno, llegó un ex guerrillero a la presidencia, puede pensar que fue un gobierno sumamente radical de izquierda. No fue un gobierno sumamente radical de izquierda, fue un gobierno que una de las primeras cosas que hace es recalcar la importancia de buscar acuerdos entre todos los grandes partidos sobre temas básicos como el manejo de la energía en un país que no tiene petróleo como Uruguay, la educación, la seguridad pública, todo el cuidado del ambiente. Entonces, más allá de los resultados concretos que haya dado cada una de estas áreas, creo que lo de la transición energética fue quizá lo más exitoso porque en esos acuerdos se logró que Uruguay cambiara muy sustancialmente su matriz hacia energías no renovables. Como que el arranque con ese tipo de convocatoria ya está diciendo algo. Yo creo que además él en los últimos años de su vida fue muy consciente de este fenómeno de polarización agresiva, de envenenamiento de la vida política que está creciendo en todas partes y acentuó en bastante medida su aparición pública con figuras que representaban históricamente posiciones muy distintas a las de él, con una voluntad deliberada de dar ese mensaje. Creo que después el problema de cuánto éxito tuvieron sus medidas internas, bueno, es otro tema. Los presidentes que toman trascendencia internacional muchas veces lo hacen en forma independiente del total de las políticas que aplican en sus países. Hay como gestos, carismas, mensajes que son lo que toman el lugar central a nivel internacional. Marcelo. Sí. Y antes de darle la palabra a Rodrigo Goñi con respecto a esto, brevemente para nuestra teleaudiencia, usted empezó su respuesta diciendo, bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Por ejemplo, si debiéramos establecer una diferencia para nuestra teleaudiencia en América Latina entre Mujica, guerrillero tupamaro, y Petro, por ejemplo, de Colombia, que estuvo de paso por la guerrilla del M-19, ¿cuáles serían brevemente esas diferencias para establecer? Bueno, yo no me considero ni capacitado ni tampoco con derecho a ponerme a evaluar la figura de Petro en Colombia, ¿no? Por lo mismo que decía, uno recibe gestos internacionales pero no está en el día a día de la situación política de allá. No querría hacer esa comparación. 2 minutos, ok. Perfecto. Voy a darle la palabra, diputado Goñi, antes de irme al corte comercial, un poco hablar de este estilo informal de José Mujica. Directo, que dicen algunos, afectó quizás la institucionalidad o la diplomacia. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Qué acotar? Bueno, sí, digamos, más allá de las coincidencias que como expresaba el presidente Lacalle, es lo que tenemos que, de alguna forma es el momento para hacerlo, nosotros mantuvimos discrepancias importantes precisamente en su concepción de la defensa y el cumplimiento estricto siempre de la ley. Hay una famosa frase de él, o en los hechos lo practicó, lo político por encima de lo jurídico, lo político por encima de la ley. Quizás ahí las reminiscencias de su utopía, digamos, revolucionaria, de que, bueno, lo importante era buscar el fin utópico y si había que pasar por encima de la ley, y de hecho en su época guerrillera combatió, atacó las instituciones democráticas contra un presidente legítimamente elegido por el pueblo uruguayo y en democracia,
en virtud quizás de esas reminiscencias, su gobierno y también su liderazgo político lo ejerció también con esa premisa que nosotros allí sí tuvimos discrepancias importantes, porque para nuestro partido, Partido Nacional, histórico con ya casi 200 años de historia en el país y con varios gobiernos, la defensa de la ley es muy importante para mantener la democracia. Y entonces ahí, contestando tu pregunta, bueno, muchas veces el presidente Mujica, no solamente verbalmente, sino en los hechos, ponía lo político por encima de lo jurídico, lo que indudablemente sabemos que eso lleva consecuencias que pueden afectar la democracia. Enseguida vamos a seguir hablando el concepto de democracia que tenía Pepe Mujica, las discrepancias que ha apuntado también el diputado Goñi aquí, que podían tener su partido cuando fue o ejerció la presidencia Pepe Mujica. A nivel local y también cómo se dirigió a nivel internacional, criticando algunos gobiernos que seguían o tenían la misma tendencia ideológica, digámoslo así, pero a quien también les plantó cara en su momento. Estamos aquí en Ángulo, seguimos luego del corte comercial hablando del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que ha fallecido a los 89 años de edad. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo hablando del legado, el paso de Pepe Mujica por la presidencia, justamente un expresidente que marcó distancia, como dicen muchos analistas, de los regímenes autoritarios de la región. Ha utilizado frases fuertes para hacer referencia, por ejemplo, a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenó lo que llamó a algunas formas de jugar a la democracia. De esta manera y con estas frases o reflexiones las anotaba Pepe Mujica. José Mujica, de pensamiento progresista, posiciones firmes y algunas declaraciones polémicas. Tomó distancia de la Venezuela actual bajo la sombra del régimen de Nicolás Maduro, pese a que en su momento fue cercano a Hugo Chávez. Están todos locos en Venezuela. ¿Maduro? No hablé nada, ni pienso hablar, están todos locos. Se dicen de todo y así no van a arreglar nada. Y en febrero de 2024 habló sobre la dictadura instalada en Miraflores. En Venezuela es un gobierno autoritario, se lo puede llamar dictador, llámenlo como quieran. También reconoció que el régimen es incapaz de respetar las leyes democráticas. En Venezuela están bien pasados de rosca de todo. ¿Usted tenía una relación cercana con Maduro en algún momento? Yo le tengo gran respeto, le tengo respeto y pero eso no equivale que no le diga "estás loco". En una frase menos contundente también condenó el actuar del régimen de los Ortega Murillo, reflejo de la persecución política y religiosa en Nicaragua. ¿Se le fue la mano a Ortega? ¿La mano? Hace rato que se le fue. Lo que me revienta es cuando juegan a la democracia y dice vamos a hacer elecciones y como me da un resultado hago una cagada, le altero o hago fraude. Eso no tiene gollete. También hizo críticas a la misión de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que la conducta de la OEA contemporánea es bastante lamentable. Y no compartía una visión sobre América Latina que, según dijo, era muy diferente a la que tenía Washington sobre la región. La visión de América Latina desde Washington no es la visión de América Latina de nuestros pueblos indígenas apretados, olvidados, sometidos, pisoteados. Respecto a Argentina, tuvo duras palabras para referirse a Cristina Fernández de Kirchner en su etapa como presidente y cuando ya estaba totalmente desligada del gobierno. Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse una vieja consejera y esto y lo más, y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¿Cómo les cuesta alargar el pastel, eh? ¡Qué lo valió!
Seguimos aquí en Ángulo, me acompaña Marcelo Pereira, él es columnista, exdirector de La Diaria, también el diputado por el Partido Nacional Rodrigo Goñi y Marcela Schenk, académica. Marcela, continúo con usted. A propósito de la nota que acabamos de ver, ¿qué más acotar sobre estos polos distintos que se veían en cuanto al pensamiento de Pepe Mujica, la forma también con la que se manifestaba con las personas, de estos abrazos que tenía con el presidente de Brasil, Lula da Silva, a la crítica de Maduro? Hablemos de esas lealtades, amistades, rupturas también de Mujica en América Latina, de Chávez a Maduro, de Néstor a Cristina, por ejemplo, en Argentina. Marcela. Bueno, vamos a tratar de mejorar el audio con Marcela. Voy entonces a darle la palabra inmediatamente al señor Pereira. Con respecto a estas situaciones distintas que manejaba con algunos gobiernos autoritarios de la región, se refería de una manera muy crítica a quien maneja Nicaragua, a Ortega, decía, se le pasó la mano, claro, y en Venezuela están todos locos, se refería. ¿Qué decir al respecto con estas posturas que tenía Pepe Mujica? Yo creo que es uno de los servicios que le hizo a la izquierda uruguaya Mujica, tener esa sinceridad y ese valor también, porque muchas veces en la izquierda de todos los países, y sobre todo en estas épocas, se piensa, bueno, hay que tomar todo el combo de un lado o del otro, y me parece que fue muy bueno que él, con la autoridad que tenía, por su influencia popular, hiciera estos señalamientos a regímenes autoritarios para dejar claro, bueno, que hay caminos de la izquierda que son distintos y que quizá, en una concepción que yo podría compartir, los que realmente se pueden llamar de izquierda son los que no violentan la democracia. Esto tiene que ver con lo que decía recién el diputado, que más allá de lo que haya sido la época de los 60, en la que toda América Latina estaba atravesada por una naturalización de la violencia política como había en el mundo, yo creo que hay toda una reflexión y un proceso de evolución de Mujica sobre esto, sobre el valor de las instituciones democráticas y la convivencia, y que el tema de lo político y lo jurídico, como sabe muy bien cualquier legislador, es la política la que hace las leyes. Un problema que tuvimos en común con Colombia fue la salida de un conflicto armado, y el problema de qué se hace con esto. Si prima de decir lo jurídico es inmutable, uno tiene que ir a procesos de condenas masivas en ambos bandos, y eso no contribuye a la pacificación. Ahí tiene que entrar la política a cambiar lo jurídico para el objetivo superior de mantener la convivencia democrática. Más allá de cómo se haya resuelto en Uruguay, que a mí no me gustó mucho, o cómo se haya resuelto en Colombia, que a ustedes les puede gustar o no, yo no voy a opinar de eso. La relación entre lo político y lo jurídico es dinámica, salvo que uno piense que hay un orden natural inmutable y que las leyes están todas escritas antes de que nacieran las sociedades humanas, cosa que yo no creo. Pero me parece que Mujica en esto, en el proceso de reflexión de su vida y de recapacitar sobre lo que fue su experiencia, llegó a un lugar muy interesante de decir, bueno, yo pongo una línea que no hay que traspasar, que es la línea del respeto a los derechos políticos de todos, de los que piensan como yo y de los que no piensan. Marcela Schenk, ahora sí, ya nos escuchamos mejor. Preguntaba hace un momento sobre las críticas que hizo el expresidente José Mujica a regímenes como Venezuela, como Nicaragua. Juegan a la democracia, decía él.
Sí, creo que está bastante claro en las declaraciones que ustedes ponían, que esa sí la llegué a escuchar, no así la pregunta, disculpen, que no pude expresarme en ese momento, pero bueno, que creo que queda como bastante claro cuál era su postura y también en ese sentido creo que tiene que ver con esto que hablábamos antes sobre la autenticidad del personaje político, ¿no? Que creo que también era parte de su capital, entre comillas, político, si es que podemos llamarlo de esa forma. No creo que él se sintiera muy representado por esa palabra, pero bueno, que creo que tiene mucho que ver, digamos, con esta gran legitimidad que tenía para expresar su discurso y no medir de cierta forma cuáles podían ser las consecuencias para expresarse sobre un determinado tema, ¿no? Eso me parece que es algo a destacar, digamos, en ese sentido. Y por otra parte, pensando un poco también en la discusión que traíamos antes sobre bueno, cómo se considera la democracia y el rol de Mujica en ese sentido, y bueno, y su pasado en relación, bueno, a su participación en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en su juventud, creo que es muy difícil ver este tipo de cosas sin pensar en el contexto internacional, regional, en el contexto de la Guerra Fría, en cómo eso se expresó a nivel nacional en nuestro país también. Y creo que si algo quedó claro con posterioridad a lo que fue la recuperación de la democracia, que bueno, como ya lo dijeron antes que yo, durante todo el periodo dictatorial, Mujica estuvo preso, ¿no? Fue rehén, fue preso político, con condiciones de lesa humanidad. Y una de las cosas que recalcó, digamos, fuertemente en esa salida, desde su discurso, pero también creo que es bastante claro desde los hechos, es en decir, bueno, si habíamos creído en algún momento que la política era con armas, ahora creemos que es con urnas, ¿no? Y bueno, y en ese sentido podemos ver lo que fue su trayectoria, claro, como militante político, pero también como diputado, senador, ministro y presidente, ¿no? Diputado Goñi, antes de irme al corte comercial, muy brevemente, a propósito de esto, ¿no? Respecto a Cuba, ¿qué era lo que decía internacionalmente o qué opinaba Mujica? Ahí sostuvo que ese país hace más de 60 años definió, y voy a leerlo textualmente, vivir bajo una dictadura del proletariado y con un partido único. No sirve, pero la definieron, opinó Mujica. A su criterio, ¿cómo tuvo estas opiniones en cuanto a gobiernos autoritarios, sistemas dictatoriales que existen en nuestra América Latina? Muy brevemente, antes de irme al corte comercial. Sí, y no voy a debatir con Marcelo Pereira sobre nuestra concepción sobre la ley y la Constitución. Lo jurídico no es solamente la ley, es la Constitución, y esa querer darle una preeminencia muchas veces a lo político. Mujica sin duda hizo un aprendizaje, que más allá de la discusión sobre que nunca se arrepintió públicamente de su época guerrillera y de atentar contra las instituciones democráticas, contra la Constitución y contra la vida de personas que fueron asesinadas en esa época guerrillera, indudablemente Mujica hizo un aprendizaje y valoró mucho más la democracia, valoró mucho más la pacificación, que puede parecer una contradicción con su época guerrillera, su apertura, el diálogo. Yo creo que claramente un aprendizaje. Y un aprendizaje también con los casos de Venezuela, más allá de que, por supuesto, el proceso de Venezuela se fue agravando y agudizando y ya era absolutamente inaceptable. Él tuvo el coraje, indudablemente, de ponerle el nombre de dictador a Maduro, no así siempre su fuerza política, que, bueno, sigue apegada a esa ideología que le impide ser honesto consigo mismo y ser honesto, digamos, coherente con la realidad. Pero creo que, y también con Cuba indudablemente se le dificultó un poco más, ¿no? Desnudar lo que todo el mundo hoy acepta que es una dictadura, 60 años de dictadura. Y no creo que sean los cubanos la que la definen, pero nosotros claramente ahí, en la concepción de cuándo se puede hablar de democracia, tenemos una diferencia importante con Mujica. De todas maneras, y terminando, Mujica hizo un gran aprendizaje
que ahí hay un valor importante, porque no siempre los políticos y mucho menos los líderes como Mujica pueden hacer ese aprendizaje, que es una evolución, como bien se decía, y un reconocimiento de que a determinadas posturas a las cuales se adhería con un gran compromiso y se ponían como verdades absolutas, al poco tiempo, porque indudablemente al poco tiempo ya se consideraban situaciones inaceptables como es una dictadura. Vamos a irnos a un corte comercial, esto es Ángulo, enseguida retornamos con las conclusiones. 1 minuto de conclusión de cada uno de mis panelistas. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Uruguay ahora gobernada por Yamandú Orsi, candidato de Pepe Mujica. La pregunta, ¿cómo queda Uruguay tras la muerte de este representante político? Hablando de Mujica. Empiezo con Marcelo, luego le doy la palabra a Rodrigo y termino con Marcela en 30 segundos para cada uno. Adelante, Marcelo. Yo creo que Uruguay queda, bueno, hoy dolido sin duda. El acompañamiento de todo el proceso de honras fúnebres es muy fuerte en este momento en Montevideo, seguramente va a seguir siéndolo, pero también deja algunas enseñanzas que creo y espero que aprovechemos. La necesidad de una política de cercanía a la gente, de sensibilidad, no solo a los dramas sociales, sino también a estas agendas nuevas que él, por su edad, no eran las propias de su generación, pero las supo escuchar, incorporar, y la voluntad de superar un rencor al que quizá se debe haber visto muy tentado por la forma en que sufrió y lo hicieron sufrir la prisión, pero no salió de ninguna manera con un ánimo de venganza. Yo creo que todo esto son enseñanzas que de Uruguay y quizá más allá de Uruguay vale la pena tomar. Gracias, Aníbal Pereira. Ahora vamos a escuchar a Rodrigo Goñi. Lo habíamos escuchado a Marcelo Pereira, ahora a Rodrigo Goñi. Adelante, diputado. Bueno, yo creo que deja un legado muy rico, de muchísimo aprendizaje para la izquierda que está gobernando, para el presidente Yamandú Orsi, que realmente creo que va a responder a ese legado de superar una forma de gobernar de la izquierda, de generar grieta, polarización, conflicto, exclusión, digamos, de los otros, de la oposición en este caso. Así que creo que es un legado que de alguna forma le permite al gobierno, respondiendo a ese legado que tiene, digamos, un gran apoyo popular, poder seguir esa línea que, reitero, es la mejor parte que nos deja Mujica de un gobierno para todos, pacífico y democrático. Gracias. Marcela, cierro con usted. Adelante. Bueno, como hablábamos hoy, ¿no? El gobierno de Mujica terminó hace 10 años, pero bueno, su liderazgo, su influencia política, sin duda que fue mucho más allá, iba mucho más allá. Si vemos, por ejemplo, la reciente victoria del Frente Amplio en las elecciones nacionales y bueno, y del presidente Orsi en particular, sin duda que le debe mucho también ese liderazgo de Mujica, que además, bueno, la fuerza política que fundó, el MPP, no se consolida también como la más votada en todo el país en esas elecciones. O sea que, si bien tenemos esta sensación de cambio de época, también es una época que tiene raíces fuertes, digamos, en ese legado, como decían antes que yo, ¿no? Y creo que es interesante también esto de, empezábamos el programa con diferentes frases despedidas de líderes mundiales con respecto a Mujica, y también acá en diferentes canales de televisión, la prensa salió con micrófonos, ¿no?, a preguntarle a la gente en la calle lo que sentía hoy. Y creo que hay
una singularidad en este proceso, que es que podemos ver reflejadas esas mismas sensaciones en una persona que va caminando por la calle en Montevideo hoy, o en el país, y lo que se expresaba por parte de los líderes mundiales en las redes sociales, ¿no? Esto de combinar, digamos que la macro y la micropolítica es una característica, digamos, de Mujica bien interesante, y me gustaría cerrar con una anécdota. Hace varios años hubo un temporal muy fuerte acá que ya no nos en queda nuestro tiempo. país. Ah, qué lástima. Bueno. Sí. No tenemos tiempo. Si me dan Marcela, 10... le agradezco. Me voy, de hecho, a la pausa comercial. Ah, bueno. Al regreso, venimos con esa reflexión. Uruguay, después de Pepe Mujica. Esto es Ángulo. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Marcela, muy brevemente, adelante. Muy breve, Ruth. Bueno, lo que les comentaba, hace unos años hubo un temporal muy fuerte en Uruguay, y bueno, la prensa fue a la chacra donde vivía Mujica a entrevistarlo por ese temporal, y bueno, y en ese momento se le veía un corte en la cara, ¿no? En el rostro muy visible. Entonces le preguntan en un momento, bueno, ¿qué le pasó en la cara, presidente? Y responde, bueno, estaba ayudando a un vecino que se le voló una chapa por el viento y me corté, ¿no? Y cuento esta anécdota porque me parece algo muy sencillo que ayuda a dar cuenta, ¿no? de quién fue Mujica como presidente y como líder político. O sea, no dejó de ser una persona común ni siendo presidente, ¿no? Y creo que muestra cómo, bueno, las personas comunes son capaces de cosas extraordinarias. Gracias, Marcela, por haber estado con nosotros. Ya le voy a agradecer el programa. Marcela Schenk, académica, politóloga. También voy a agradecer a mis otros dos panelistas, Marcelo Pereira, columnista, exdirector de La Diaria, y a Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional. Gracias a los tres por haber participado. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.